Hola, nosotros somos el equipo número 11. Nuestro proyecto ejecutivo se trata de una torre habitacional residencial en la ciudad de Puebla. El equipo está conformado por Paulina Carvajal Moreno, Isidro Gil Covarrubias Contreras y una servidora, Ana Laura Martínez Murillo. Los proyectos también cuentan con una acta de constitución. Esto asegura una comprensión común por parte de los interesados de los entregables clave, los hitos y los roles, así como las responsabilidades de todos los involucrados en el proyecto, de acuerdo al Project Management Institute en 2018. Además, los beneficios son que proporciona un vínculo directo entre el proyecto y los objetivos estratégicos de la organización, crea un registro formal del proyecto y muestra el compromiso de la organización con el mismo. Para nuestro proyecto, los principales datos del acta de constitución son los siguientes. La empresa inmobiliaria que lo va a llevar a cabo se llama Pecamic SADCB. El proyecto es una torre residencial habitacional. La fecha de preparación inició el 8 de noviembre del 2023. El cliente es el público en general. Los patrocinadores principales son Paulina Carvajal Moreno y Ana Laura Martínez Murillo, y el gerente del proyecto, Isidro Gil Covarrubias. Alcance: desarrollar la torre habitacional residencial, así como su comercialización total. Para ello, lo dividimos en 6 principales áreas de trabajo: marketing, ventas, financiero, proyecto, planificación y ejecución. Marketing se va a encargar de desarrollar un plan estratégico de marketing que consiste en las siguientes etapas: antecedentes, investigación de mercado y estrategia de marketing mix. Ventas se encargará de generar listas de precios y esquemas de pagos, así como la promoción fuerte de los departamentos en la preventa. Financiero analizará la factibilidad del proyecto desde el punto de vista financiero, antes de iniciar con el proyecto. Se determinó que la torre residencial contará con 7 niveles, de 10 a 15 departamentos por nivel, con un total de 92 departamentos. Se proyectaron ingresos por 431 millones de pesos. Teniendo en cuenta que se van a invertir 370, obtendríamos una utilidad de 61 millones, lo cual representa un margen de utilidad del 14%. El periodo de recuperación, es decir, el tiempo que se planea vender todos los departamentos, se divide en 2 etapas. La primera es preventa del 60%, que son 55 departamentos, en los próximos 18 meses, y el 40% restante, 37 departamentos, durante los siguientes 2 años después de la primera etapa. Con estas cifras podemos determinar que es un proyecto viable. Proyecto. Consiste en la recopilación de los requisitos del patrocinador, el levantamiento topográfico, desarrollar el concepto arquitectónico, determinar la planimetría del proyecto, creación del anteproyecto, desarrollo del proyecto ejecutivo. Planificación se refiere a la planificación de la ejecución del proyecto y los preparativos antes de iniciar físicamente la obra de construcción. Planificar las gestiones de adquisiciones, calidad, seguridad e higiene, control y monitoreo, riesgos, comunicaciones, medio ambiente y el plan de licitaciones. Ejecución. El equipo de ejecución de la obra deberá vigilar el cumplimiento del programa y los alcances del proyecto. Este equipo será el enlace con el equipo de ventas y construcción para las entregas de las unidades a los dueños. Matriz de secuencias. Es un diagrama de flujo visual que refleja las secuencias, interrelaciones y dependencias de todas las actividades que deben ser completadas para concluir el proyecto. Larson y Gray 2021. Aquí les mostramos las principales áreas que tiene nuestro proyecto, así como qué actividad es predecesora antes de que podamos iniciar con cada una de ellas y su duración. Podemos notar que marketing, ventas, proyecto y planificación del proyecto dependen de financiero, debido a que si el proyecto
no era viable económicamente, no podía llevarse a cabo las siguientes. Y ejecución de proyecto dependen del proyecto y la planificación del proyecto. Si no hubo una buena planificación, si no se terminó de planificar el proyecto, no se puede dar inicio a la ejecución. Por otro lado, una red de actividades sobre nodos AON, de acuerdo con Larson y Gray, 2021, domina todas las redes de secuencias de los proyectos. Contiene building blocks o rectángulos que representan cada una de las actividades. Las dependencias entre actividades son reflejadas a través de flechas para reflejar cómo están relacionadas y la secuencia que debe completarse. Aquí tenemos un ejemplo de nuestro proyecto a un segundo nivel. Por ejemplo, inicia el proyecto, lo que sigue es la parte financiera y una vez que está autorizada la parte financiera puede darse inicio marketing, ventas, proyecto y la planificación del proyecto. Una vez que se concluye proyecto y planificación del proyecto, se lleva a cabo la ejecución del proyecto y llegando a su fin. Recursos. Para la realización de este proyecto multidisciplinario se requiere de personal, así como también la contratación de servicios profesionales y empresas especializadas para su construcción. En la tabla que se demuestra indicamos los principales recursos necesarios, tanto capital humano como los servicios que nos van a ofrecer, equipo y software a utilizar y los materiales. En la parte financiero vamos a requerir de un especialista financiero, que es un profesional independiente, contador de costos, proveniente de un despacho contable, controller, que también es un profesional independiente, contador general, despacho contable y auxiliar contable, lo mismo. Ellos van a ocupar equipos de cómputo y licencias correspondientes. Para la parte de marketing, vamos a requerir de un gerente de marketing, especialista de trade marketing, especialista multimedia y diseñador gráfico, provenientes de una agencia de marketing. El software que van a requerir es Adobe Illustrator, InDesign, redes sociales y material publicitario. Para la parte de ventas, vamos a requerir de un gerente de ventas y ejecutivos de ventas. Los servicios que nos van a ofrecer son stands publicitarios y activaciones, así como material publicitario. Para el proyecto, vamos a requerir de un gerente de proyecto proveniente de una constructora de obra civil, diseñador arquitectónico, que van a ser los topográficos, el jefe de proyecto, constructora de acabados, dibujante, constructora eléctrica, modeladores BIM, constructora de hidrosanitarios, planificador de obra, constructora eléctricos, jefe de compras, constructora acondicionado, constructora de aire acondicionado, director de obra, constructora de TI, dibujante, constructora de exteriores, analistas, empresa supervisora, gestor de permisos y licencias, despacho estructural y jefe de costos, despacho de instalaciones electromecánicas. Los equipos y software que van a utilizar son equipos de cómputo, Autodesk BIM, DataBIM y MS Project y material de oficina. Organización. Al hablar de la estructura organizacional que se tendrá de acuerdo con Larson y Gray 2021, se trata de una estructura organizativa proyectada, ya que en el caso de empresas donde los proyectos son la forma dominante de negocio, como una empresa de construcción o una empresa de consultoría, toda la organización está diseñada para apoyar a los equipos de proyecto. Es por ello que le dimos la estructura organizacional a nuestro proyecto de la siguiente manera: encabezado por el gerente de proyecto, en primer nivel, en un segundo nivel por los jefes de área y después por cada uno de sus personas de apoyo. Buenas tardes, soy Isidro Covarrubias. Le voy a explicar lo que es la gestión de cronograma. La gestión de cronograma, de acuerdo al PMI, son estos 5 pasos, que era planificar la gestión del cronograma, definir las actividades, secuenciar las actividades, estimar la duración de las actividades y desarrollar el cronograma. Planificar la gestión es establecer
la metodología o proceso que vamos a desarrollar para alcanzar o programar todo el alcance. Definir las actividades es, de acuerdo a nuestra IDT, vamos a llegar hasta el último nivel, que son los paquetes de trabajo o actividad o tareas que se van a programar, o como estamos visualizando para ejecutar este proyecto. Secuenciar las actividades, es decir, vamos a entrelazar todas nuestras actividades de manera lógica y todas van a tener una predecesora y una sucesora. La estimación de evaluación de las actividades. Esto nosotros lo podemos determinar de acuerdo a nuestra experiencia, datos históricos de la empresa, y también se puede tener si tenemos tiempos, como puedo determinar tiempo óptimo, tiempo pesimista y tiempo normal, entre los cuales nos dicen y podemos sacar una, ya sea por Monte Carlos o una división estándar, y podemos determinar una estimación promedio. Y en la herramienta de Project también, de acuerdo a nuestra secuencia, nos van a dar el comienzo anticipado, el límite de comienzo, el fin anticipado y el límite de finalización. Es decir, bajo estos parámetros nos van a dar la holgura, que es la demora permisible. La holgura es el tiempo que yo tengo para ejecutar y no me afecte la terminación de un proyecto de acuerdo a mi planificación. El margen de demora para el proyecto significa que es el tiempo que tengo para que no se haga crítica esta actividad. Del lado izquierdo tenemos el diagrama de Gantt de nuestra torre esencial, lo que está estimado, tiempos, fin y sus predecesoras. Y del lado derecho tenemos lo que es los datos de la ruta crítica o del PERT, ambos hechos con el Project. Gestión de costos. La gestión de costos, igual que el PMI, indica que son estos tres procesos: planificar gestión de los costos, estimar los costos y determinar el presupuesto. Nosotros nos basamos a nuestra experiencia, que puede ser el cálculo de costos de nuestros recursos por los tiempos especificados. Es decir, si yo tengo un dibujante, lo usa 5 meses, ¿cuánto me cuesta ese dibujante? Por 5 meses. Que lo metimos en el costo de la herramienta Project. Costos paramétricos e históricos por metro cuadrado en construcciones. Es el histórico que nos sale cuánto nos cuesta por metro cuadrado de instalaciones eléctricas determinado de cierta característica de un edificio. Y así también nos apoyamos bajo esa técnica. Sacamos presupuestos de costos indirectos. ¿Cuáles son esos costos indirectos? Pues digamos que es la papelería, las computadoras, software, etcétera. También deben tener costos fijos, gastos de operación y de ventas de oficina central. Son los gastos que opera la central y que tienen que tener un costo o determinar un porcentaje que incida en nuestro presupuesto. Y tenemos que tener un porcentaje de imprevistos y contingencias, por si un riesgo o algo que no hemos visto sucede, tengamos esos fondos. Del lado derecho puede ver que está nuestro presupuesto, en donde tenemos el costo, digamos que es nuestro costo directo y incide. Del lado tenemos un indirecto del más o menos el 6%. Tenemos que los gastos de operativos de la oficina central son un 2% y contingencias por un 3%. Y entonces nos da un total de nuestro proyecto de 368 millones. Esto con relación a nuestro proyecto de la torre residencial, que metimos en nuestro proyecto. Están los recursos, la mano de obra, el especialista, calculado por el tiempo, más costos fijos de acuerdo a los metros cuadrados de paramétricos sobre ciertas especialidades. Mi nombre es Paulina y yo voy a hablar sobre la gestión de riesgos. Todos los proyectos conllevan alguna clase de riesgo, desde los más simples como que alguien del equipo se enfermó hasta los más complejos como que no llega el material o se cancela un contrato, etc. En el contexto de los proyectos,
El riesgo es un evento o condición incierta que de ocurrir tiene un efecto positivo o negativo en los objetivos del proyecto. Un riesgo tiene una causa y si ocurre una consecuencia, de acuerdo con lo que Larson y Gray nos describen en su libro. Hay riesgos que pueden identificarse antes de que inicie el proyecto y otros durante su desarrollo. La gestión de riesgos dentro de un proyecto consiste principalmente en prever o prevenir situaciones para que no nos tomen por sorpresa y poder estar preparados para enfrentarlos. De acuerdo con Larson y Gray, la gestión de riesgos se puede dividir en 4 pasos: identificación de riesgos, evaluación de riesgos, desarrollo de respuesta al riesgo, control de respuesta al riesgo. La matriz de identificación de riesgos muestra el impacto negativo al proyecto, donde también relacionamos la probabilidad de que pudiera suceder este riesgo y su impacto al proyecto. A continuación presentamos una evaluación de los potenciales riesgos relacionados a nuestro proyecto Torre Residencial. En la primera columna se encuentra el WBS, Work Breakdown Structure, o estructura de desglose de trabajo, EDT. En la segunda, el RBS, Risk Breakdown Structure. Las organizaciones utilizan estructuras de desglose de riesgo junto con estructuras de desglose de trabajo para ayudar a los equipos de gestión a identificar y analizar los riesgos. Luego tenemos como tal el riesgo y finalmente cuándo podría ocurrir. Aquí tenemos el ejemplo de un cliente que no muestra interés. Por ejemplo, la descripción del impacto es que, bueno, pues va a impactar en las ventas y en la rentabilidad del proyecto. Tiene una probabilidad del 10% de que ocurra, pero esto puede ocasionar un impacto del 80%, ya que si no hay clientes que muestren interés, pues simplemente no habrá ventas. La detección es baja, es de un 10%, ya que realmente no, pues no se puede saber hasta cierto tiempo determinado. El valor del riesgo es medio y cuando, pues bueno, en la fase de preventa. Es en el momento en el que se podría dar. Por otro lado, también tenemos otro ejemplo de riesgo que es el de problemas de liquidez, en donde la descripción del impacto es que, pues bueno, depende de los entregables y de un poco el proceso inicial, pero bueno, al final la probabilidad de que esto pase se determinó como de un 10%, es decir, que no se tengan los suficientes ingresos para poder desarrollarlo, con un impacto del 80%, ya que sin liquidez pues no habría capital para poder tener el proyecto, con una detección del 60%, porque bueno, aquí pues desde luego que si no se cuenta con el dinero, se va a identificar en una temprana momento. El valor del riesgo es medio y cuando la fase, bueno, pues se determinó que el 24 de febrero. Para la administración de riesgos también se cuenta con la matriz de impacto o severidad, que es una escala numérica sobre un objetivo, ejemplo, costo, alcance o calidad. Esta la podemos observar en la parte inferior del slide, en donde determinamos las amenazas y oportunidades de nuestro proyecto, pero bueno, podemos observar en la parte roja, que es con un impacto alto, amarilla moderado y azul bajo. Nuestros riesgos también se pueden evaluar siendo positivos o negativos. En este caso, todos fueron identificados como negativos. Y como se menciona en la tabla anterior, el porcentaje de impacto al resultado que puede tener la probabilidad y con ello obtener su ponderación utilizando la fórmula grado de riesgo, que es impacto por probabilidad. Obteniendo la ponderación nos ayuda a ubicar el riesgo en la matriz de severidad. Por ejemplo, si tenemos un retraso en la obtención del crédito, tenemos una ponderación del punto 20,
lo cual nos ubica en que tenemos en la tabla en la matriz de severidad con una probabilidad de 50% y con una amenaza, estando en una amenaza del 0.20%. Control y monitoreo. Para el PMI, monitorear es recolectar datos de desempeño. Controlar es el comparar el desempeño real con lo planificado, analizar variaciones, evaluar las tendencias, evaluar alternativas y recomendar las acciones correctivas. Existen ciertos tipos de criterios para controlar: el de medición de avance, las unidades completas, hitos incrementales de porcentajes, relación de costos y el método de valor ganado. Este último cumple con toda la definición de control. Si se fijan en la mano derecha en la tabla, el grupo de procesos de monitoreo y control se encuentra en todas las áreas de conocimiento. O sea que es importante este grupo de procesos. Muchos autores indican que si llevas un buen proceso de control, podemos ahorrar bastante dinero en sobrecosto del proyecto. El valor ganado. Bueno, el valor ganado se fundamenta en lo que es la línea base de la caja de flujo, la caja de flujo planificada, que si lo vemos en la gráfica de la mano derecha, es la curva negra, que es el BP, y la curva roja es el valor ganado, y la curva azul es el costo real. Entonces, el valor ganado significa que lo que lleva a la fecha, lo que yo puedo cobrar o estimar. Es decir, si mi cimentación cuesta 100 pesos y llevo un avance de 50%, puedo cobrar 50 pesos. Y si yo lo valoro contra el valor planificado, si llevo 50 pesos, pues voy al día, ¿sí? O si yo lo observo, si mi valor planificado en esa fecha vale 60 pesos y yo 50, pues significa que voy atrasado. De igual manera, el costo real, lo que llevo ahí ganado, lo que llevo gastado es lo que va a reflejar. Si yo he ganado 50 pesos y yo he gastado 40 pesos, pues tengo una diferencia de 10 pesos, ¿no? Es lo que significa. Entonces, el valor ganado aplica unas fórmulas que tenemos aquí en el lado derecho. Ahí está, ¿no? Todas las fórmulas, entonces donde tienen que tener una variación de costos, variación de cronograma, índice de rendimiento de costos, índice de rendimiento del programa, estimaciones para complementar y estimación a finalizar. Esas estimaciones son proyecciones a futuro y que me puede decir si voy a tener ahorro o voy a salir conforme a lo planificado o voy a tener sobrecostes, cómo se va gestionando el proyecto. Tenemos aquí un ejemplo de nuestro proyecto en donde el costo de variación de costos significa que tengo 1.429.000, un porcentaje de 5.90. Variación del cronograma llevo también 1.140.000, un porcentaje de 4.94. Los índices de rendimiento del CPI y SPI de 1.0 y 1.05. En este caso significa que tengo un ahorro y que voy adelantado, ¿no? Entonces es lo ideal que tengamos estos números, ¿no? Sería todo de mi parte.